Bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy exploraremos cómo el cemento, un material que hoy damos por sentado, ayudó a construir maravillas que han sobrevivido milenios. ¿Sabías que el uso de cementos y conglomerantes se remonta a civilizaciones antiguas? Hoy descubrirás cómo esas construcciones no solo resistieron al tiempo, sino que aún nos impresionan. Desde los egipcios hasta los romanos, cada cultura experimentó con sus propias versiones de cemento. Vamos a dar un paseo por el tiempo para conocer cómo se desarrolló este material esencial para la arquitectura de la humanidad, hasta nuestros días. Comencemos. Empecemos con Egipto, donde los antiguos arquitectos usaban una especie de mortero a base de yeso y cal. Fue clave en las estructuras de las pirámides, esas mismas que siguen en pie después de 4500 años. Pero los egipcios no solo construyeron pirámides, también hicieron tumbas y templos usando esta mezcla primitiva. Un dato curioso: ¿sabías que el mortero usado en la Gran Pirámide de Giza es tan fuerte que aún no sabemos con certeza cómo lograron esa fórmula? Ahora, vayamos a Mesopotamia, donde las culturas sumeria y babilónica crearon estructuras usando asfalto y barro cocido. Un claro ejemplo es la puerta de Istar en Babilonia, construida hace unos 2600 años. Aunque el asfalto no es exactamente cemento, fue un precursor en la creación de estructuras duraderas. Los babilonios incluso usaban estos ladrillos de asfalto para construir diques y protegerse de inundaciones. Los griegos llevaron el uso de la cal a otro nivel. No solo construyeron templos impresionantes, como el Partenón, sino que también comenzaron a experimentar con la combinación de arena, cal y piedra triturada, creando algo parecido al hormigón que usamos hoy en día. Aunque muchas estructuras griegas están en ruinas, algunas partes como las bases y los cimientos siguen firmes gracias a este tipo inicial de hormigón. Y llegamos a Roma, los verdaderos maestros del cemento antiguo. Los romanos inventaron el opus caementicium, un precursor directo del cemento moderno. Este cemento volcánico mezclado con cal y piedra pómez se convirtió en la base de maravillas como el Coliseo y el Panteón de Roma, cuyas cúpulas siguen siendo una maravilla de la ingeniería. El Panteón en Roma tiene la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo y fue construida hace casi 2000 años. Los romanos lograron esta resistencia combinando polvo volcánico con cal, y la mezcla resultante es tan fuerte que aún se desconoce cómo replicarla con precisión. Los antiguos descubrieron secretos del cemento que aún nos asombran. Cada civilización aportó algo al desarrollo de este material que hoy sigue formando parte de nuestras vidas. Mirar estas construcciones nos recuerda el ingenio humano y cómo el conocimiento, aunque antiguo, puede resistir el paso del tiempo. Ahora descubramos una época oscura para la construcción, la Edad Media, un periodo donde el uso del cemento prácticamente desapareció de Europa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se construían grandes castillos y catedrales sin cemento? Acomódate y descubre las maravillas medievales que aún sobreviven, sin nada del cemento de los antiguos romanos. Para entender por qué el cemento cayó en desuso, debemos retroceder al fin del Imperio Romano. Con su colapso, Europa se sumió en el caos, perdiéndose avances técnicos y conocimientos que los romanos habían perfeccionado. Durante la Edad Media, los constructores europeos emplearon morteros de cal, una mezcla de cal apagada y arena, aunque estos materiales no tenían la misma durabilidad ni resistencia que el cemento romano. Este mortero fue usado en la construcción de catedrales góticas, y aunque requería tiempo para endurecerse, permitió la creación de edificaciones que aún pueden apreciarse. En los siglos V al X, Europa vivía en una constante inestabilidad. Las construcciones eran sencillas y, aunque usaban algo de mortero, no se acercaba a la calidad del cemento romano. Se volvieron comunes las técnicas de piedra seca, donde las piedras se acomodaban, sin mezcla, y las construcciones eran más temporales, o para defensa rápida. Algunas de estas estructuras, como los muros de piedra seca en el Reino Unido, y partes de castillos rudimentarios, aún siguen en pie. Un legado que demuestra la habilidad de los constructores medievales. El renacer de la piedra caliza en iglesias y catedrales. Hacia los siglos XI y XII, con la llegada de la arquitectura románica y gótica, la construcción dio un salto importante. Aunque el cemento romano aún no se usaba, los arquitectos comenzaron a experimentar con morteros de cal, que ayudaban a unir la piedra caliza en grandes catedrales. Algunos ejemplos son la Catedral de Notre Dame en París y la Catedral de Santiago de Compostela.
Aunque estos morteros no eran tan duraderos como el cemento, dieron estabilidad a estas grandes obras. Un dato curioso: los constructores medievales adaptaron técnicas romanas sin darse cuenta. En Notre Dame el mortero de cal fue clave para unir bloques enormes, y hoy sigue siendo un ícono de la resistencia. Los castillos son, sin duda, una de las construcciones más icónicas de la Edad Media. En ausencia de cemento se construyeron con piedra y cal en gruesos muros de varios metros de ancho. La fortaleza y simplicidad de materiales como la piedra y la cal se unieron en castillos, como el castillo de Warwick en Inglaterra, donde sus muros eran tan gruesos y bien construidos que resistieron siglos de guerras y climas extremos sin necesidad del sofisticado cemento romano. A finales de la Edad Media, Europa empezó a redescubrir conocimientos antiguos, y entre ellos el uso del cemento. Italia fue uno de los primeros lugares donde se intentó recrear el cemento romano. Sin embargo, fue el Renacimiento el que impulsó verdaderamente el regreso de este material en la construcción, marcando el inicio de una nueva era arquitectónica. La Capilla de San Pedro en Roma es uno de los primeros grandes proyectos que reintrodujo el cemento en su construcción. La Revolución Industrial. Una era que transformó no solo la producción y la tecnología, sino también la arquitectura. Fue en este periodo cuando nació el cemento moderno, y con él, una serie de construcciones, que desafiaron los límites de la época, y que hoy todavía se alzan como testigos de una revolución que cambió el mundo para siempre. A principios del siglo XIX el mundo experimentaba cambios masivos. Con el auge de la industria y el aumento de la urbanización, arquitectos e ingenieros necesitaban materiales más fuertes y duraderos. Fue aquí donde el cemento moderno entró en escena. El inglés Joseph Aspdin, un albañil de Leeds, revolucionó la construcción en 1824 al inventar el cemento Portland. Al mezclar caliza y arcilla y calentarlas a alta temperatura, logró crear un material que se endurecía como piedra al contacto con agua. Lo llamó cemento Portland porque su color se parecía al de las piedras de la isla de Portland en Inglaterra. Este invento surgió de la necesidad de construir fábricas y puentes que resistieran la era industrial, y rápidamente se convirtió en la base de las nuevas construcciones. El cemento Portland comenzó a usarse en construcciones cada vez más grandes, como el puente de Waterloo en Londres, terminado en 1817, que usó un cemento predecesor del moderno. Aunque el puente fue reemplazado, muchas otras estructuras de cemento de la época aún perduran. A mediados del siglo XIX, el francés François Coignet dio otro paso crucial, la combinación de cemento con hierro, creando el primer hormigón armado. Esto permitió que las construcciones soportaran pesos mucho mayores. Con esta innovación, edificios de varios pisos y estructuras masivas empezaron a ser posibles. Una de las primeras construcciones de hormigón armado, que aún sobrevive, es el molino de hilados de Coignet en París. Este avance sentó las bases para los rascacielos y estructuras masivas que conocemos hoy. Con el tiempo, el cemento moderno cruzó el Atlántico y llegó a América. Grandes proyectos como el puente de Brooklyn, construido en 1883, hicieron uso del cemento en sus estructuras subterráneas, permitiendo una durabilidad increíble. Otro ejemplo es el pedestal de la Estatua de la Libertad, construido en 1886, con concreto y hormigón armado, la cual sigue siendo una muestra de resistencia y durabilidad. Desde represas hasta puentes colosales y rascacielos que alcanzan las nubes, el siglo XX fue un laboratorio de creatividad y ambición. Y el cemento fue el gran protagonista. Vamos a ver por qué. La invención del cemento Portland en el siglo XIX sentó las bases, pero fue en el siglo XX cuando realmente explotó su uso. En ciudades como Nueva York y Chicago, el cemento permitió construir los primeros rascacielos, cambiando para siempre la arquitectura urbana. El Flatiron Building y el Woolworth Building, inaugurado en 1913, fue el edificio más alto del mundo durante casi 2 décadas. Una maravilla de su tiempo gracias a la innovación y que siguen en pie hasta hoy. Durante la Gran Depresión, el cemento se convirtió en un símbolo de progreso. Obras de infraestructura pública, como la construcción de represas y carreteras, fueron impulsadas para reactivar la economía. La represa Hoover en Estados Unidos, construida en 1935, fue una de las mayores hazañas de la época y un verdadero monumento de concreto que sigue funcionando hoy en día. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades quedaron devastadas. El cemento fue clave en la reconstrucción de Europa y Asia. En Berlín, Londres y Tokio, el cemento permitió una reconstrucción rápida y asequible, con edificios y puentes construidos en tiempo récord.
Además surgieron nuevos estilos como el brutalismo, que usaba el cemento expuesto como protagonista del diseño. El brutalismo dejó íconos de cemento como la Torre de la Televisión de Berlín y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aunque criticado, el brutalismo mostró la versatilidad estética del cemento. Durante la década del 60 y 70, hubo una explosión de creatividad con el cemento en las ciudades. Los arquitectos experimentaban y lograron innovaciones como el John Hancock Center y Marina City en Chicago, que fue pionero en el concepto de ciudad dentro de una ciudad, con tiendas, residencias y servicios en un solo lugar. Estos edificios no solo alcanzaron nuevas alturas, sino que también mostraron cómo el concreto podía ser versátil y estético. A medida que avanzaba el siglo, el cemento se convirtió en la base de algunos de los íconos arquitectónicos más famosos del mundo. El puente Golden Gate y la Torre CN en Toronto, que fue la estructura más alta del mundo durante 34, y las Torres Petronas en Malasia son ejemplos de estructuras de cemento y concreto que definen el skyline de sus ciudades. Cada una de estas construcciones muestra cómo el cemento ha permitido llevar la arquitectura a nuevas alturas, literalmente. Desde la Revolución Industrial, el cemento ha sido la base de nuestras construcciones, pero ahora enfrenta un nuevo desafío: ¿cómo puede un material esencial adaptarse a las necesidades de sostenibilidad sin perder su durabilidad? Acompáñanos para descubrir edificios y proyectos que están construyendo un futuro más verde. Desde Asia hasta América, veremos ejemplos impresionantes de edificios que combinan cemento con prácticas sostenibles y materiales innovadores. Estos proyectos están diseñados no solo para durar, sino también para ayudar al planeta. Para entender el cambio, debemos saber que el cemento es responsable de casi el 8% de las emisiones de CO2 a nivel global. La producción de cemento Portland, el más común, requiere temperaturas muy altas, lo que libera toneladas de gases de efecto invernadero. Con un planeta en crisis, surge una pregunta clave: ¿cómo hacemos al cemento parte de la solución y no solo del problema? La respuesta es la innovación. Hoy en día, científicos y arquitectos están trabajando en cementos alternativos, como el biocemento, que se cura con bacterias y requiere menos energía. Otro tipo es el cemento de ceniza volcánica, inspirados en la antigua técnica romana, que usa materiales naturales para reducir la huella de carbono. En estas construcciones, el cemento se reinventa para reducir el impacto ambiental. Ahora vamos a conocer algunas construcciones icónicas que utilizan cemento sostenible. Un ejemplo increíble es el Museo de la Biodiversidad en Panamá, diseñado por Frank Gehry. Este museo no solo usa cemento de baja emisión, sino que también aprovecha la ventilación natural para reducir el uso de energía. Otro ejemplo es la Torre Marco Polo en Hamburgo, Alemania, construida con concreto reciclado y energía geotérmica. Estos edificios demuestran que podemos construir estructuras sostenibles y estéticas, manteniendo la durabilidad y reduciendo el impacto ambiental. Un avance revolucionario son los cementos y concretos que, en lugar de emitir CO2, lo absorben durante su vida útil. Estos materiales están diseñados para capturar y almacenar el dióxido de carbono del aire, ayudando a reducir el carbono en la atmósfera. Un ejemplo es el concreto utilizado en el edificio One Central Park en Sydney, Australia, que combina este tipo de cemento con jardines verticales para capturar carbono y reducir la contaminación. El reciclaje de cemento es otra pieza clave en la era de la sostenibilidad. En lugar de desechar el concreto de edificios demolidos, hoy se reutiliza para crear nuevos materiales. Países como Japón y los Países Bajos han implementado políticas para reciclar el concreto de antiguas construcciones. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que permite construir con menos recursos, como viaducto de Randstad en los Países Bajos, que usan concreto reciclado. ¿Y qué pasa con la tecnología de impresión 3D? Hoy en día, ya se está utilizando para construir casas y estructuras en tiempo récord, con menos desperdicio de materiales y diseños personalizados. Además, los científicos están trabajando en nanomateriales para el cemento que aumentan su resistencia y durabilidad, lo cual podría reducir la cantidad de material necesario en futuras construcciones. Una de las primeras comunidades de casas impresas en 3D ya está en los Países Bajos, y se construyó en tiempo récord, usando una fracción de los materiales de una construcción convencional. Como hemos podido ver, el futuro del cemento y sus sustitutos ya están aquí. Desde el biocemento regenerativo hasta el concreto de carbono negativo, los materiales de construcción están evolucionando para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro tiempo.
Estos nuevos materiales no solo ofrecen soluciones sostenibles, sino que están inspirando una nueva era de arquitectura y diseño urbano. ¿Qué te parece este futuro? Dale like, suscríbete y comenta cuál de estos materiales te gustaría ver en una construcción cerca de ti. Nos vemos en el próximo vídeo de tu canal Camino al Éxito. Hasta pronto.